Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. La sentencia del Señor: no podéis servir a Dios y al dinero, concluye la parábola que hemos leído en el Evangelio de este domingo, con la que el Señor viene a denunciar el apego a lo material y a las riquezas que gran parte de su auditorio tenía. De hecho, anota así el evangelista: los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Ya al inicio de su predicación, nuestro Señor llamó bienaventurados a los pobres. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si la cruz se descubrirá como escándalo para los judíos, también la pobreza, también el desprendimiento que exige el Maestro será ocasión de escándalo y de burla por parte de ellos. Pero ¿cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo durante esos 33 años en este mundo? San Bernardo lo resume así: Jesús, nuestro Señor, nació pobre, vivió más pobre todavía entre los pobres y murió sin nada, desnudo sobre la cruz, y todo para enriquecernos con su pobreza. El Dios de los cielos, el Señor de todo lo creado, dominador de cuanto existe, y a quien sirven las legiones de los ángeles en el cielo, se hace hombre y escoge para sí, y escoge para su Madre Santísima y para San José, su Padre virginal, como para sus discípulos, la vida de pobreza. Hijo de un artesano, quiso parecer en todo semejante a nosotros. Ni en su nacimiento tuvo casa donde nacer. Emigrante y peregrino en Egipto, se nutrió del trabajo manual de su padre, el glorioso patriarca. Se honró de ser hijo del carpintero. Y aquel que es el Verbo del Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, trabajó con sus santísimas manos, experimentó el cansancio, derramó sudor en su frente tras las horas de labor. No quiso ni ambicionó los bienes de este mundo, ni títulos, ni honras, ni bienestar. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y al convocar a los discípulos, al llamarlos al reino de los cielos, les impone una condición: la de dejarlo todo y seguir sus huellas por este camino de la pobreza. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bien sabemos, lo conocemos, lo peligrosa que es la avaricia y el amor al dinero. Pecado que en nuestros días ha aumentado tremendamente, aunque también es cierto de forma más solapada, y ello todo debido al materialismo ateo y a la llamada sociedad del bienestar. Ya ni hacemos caso a las cifras. En pleno siglo XXI, cuando el hombre dice haber llegado a la luna, cuando tenemos tantos avances para todas las cosas, en pleno siglo XXI, 25.000 personas mueren cada día de hambre. Alrededor de 9 millones de personas mueren de hambre cada año en el mundo. Y es porque no tienen que comer, pero no tienen por qué comer porque otros lo cogen para sí y se lo roban. Aproximadamente 700 millones de personas viven en extrema pobreza, subsistiendo con menos de 2 euros al día. Es algo terrible. San Juan Crisóstomo en su predicación era tremendamente dura y les decía a aquellos a los que les predicaba que si no repartían sus bienes con los pobres, les estaban robando, pues no dar de comer al hambriento, no dar vestido al desnudo, no dar casa al que no la tiene, no es hacer caridad, sino que es hacer justicia. No queremos saber, preferimos seguir ignorantes y a lo nuestro, para que nuestras conciencias estén tranquilas. Porque mientras nosotros podamos comer y beber, allá la suerte de nuestros prójimos.
Y este pecado es un pecado grave. Es cierto que no depende de nuestras decisiones personales en muchos de los casos, en la mayoría, el solventar este problema a nivel mundial. Pero realmente este es un pecado de los que claman al cielo. Así lo recoge el Catecismo. Clama al cielo la sangre de Abel, es decir, la muerte de los inocentes. Clama al cielo el pecado de los sodomitas. Clama al cielo el clamor del pueblo cuando está oprimido, como en Egipto. Clama al cielo el pecado ante los extranjeros, la viuda y el huérfano, pues su lamento se oye en el cielo. Clama al cielo el pecado y la injusticia para con los asalariados. Necesitamos convertirnos, necesitamos cambiar de hábitos, necesitamos cambiar de formas de vida y por tanto también nuestra forma de pensar. Recordemos la doctrina del Catecismo. El pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos con ellos, ya sea participando directa o voluntariamente, o cuando ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, seguimos ese mismo pecado, cuando no nos rebelamos o lo impedimos por los medios que podamos, o no protegiendo a aquellos que son víctimas de este mal, o protegiendo y encubriendo a aquellos que obran el mal. Así el pecado convierte a los hombres en cómplices los unos de los otros, donde reina la concupiscencia, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Es lo que es llamado en la moral moderna estructuras de pecado, expresión y efecto de los pecados personales que induce y crea toda una red de pecado y a las mismas víctimas las induce a cometer a su vez el mal. El pecado de la avaricia ciega al hombre y convierte las riquezas en un fin en sí mismo, poniendo su felicidad no en Dios, sino en la acumulación de bienes materiales. Las riquezas, enseña Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles, son necesarias, sin duda alguna, para el bien de la virtud, en cuanto que por ellas tenemos el sustento del cuerpo y podemos ayudar a los demás. Las riquezas son buenas en cuanto son útiles al ejercicio de la virtud, mas si se excede esta medida de manera que impida el ejercicio de la virtud, no han de computarse entre las cosas buenas, sino entre las malas. De aquí que para algunos que usan de ellas para la virtud sea bueno poseer riquezas, mientras que para otros que por ellas se apartan de la virtud, ya por demasiada solicitud, ya por demasiado apego a las mismas o por la distracción de la mente que de ellas proviene, es malo el poseerlas. Sobre la avaricia dice el apóstol: nada hemos traído a este mundo, como tampoco nada podremos llevarnos de él. Teniendo alimentos y con que cubrirnos, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la ley y se han acarreado muchos sufrimientos. Así de clarito es San Pablo, escribiéndole a su discípulo San Timoteo. Se peca con la avaricia por la intención, cuando se desean las riquezas para el placer, para el gozo o para dejarnos llevar por la pereza. Se peca en la búsqueda de estos bienes, pues se buscan lícita e ilícitamente, sacrificando incluso el bien propio y el del prójimo, acallando la voz de la conciencia, incumpliendo las leyes, faltando al honor. Se peca al conservar estas riquezas, pues se gastan con dolor y haciéndose indolente ante la necesidad incluso de los más cercanos. La posesión de las riquezas produce vicio y falta de mortificación. Poderoso caballero es don dinero,
y el rico cree poder comprarlo todo, incluso la misma gracia de Dios, incluso el beneplácito divino. La avaricia desquicia al hombre, crea una inquietud agotadora y lleva a la traición e incluso al crimen. Recordemos a aquel apóstol elegido por nuestro Señor, a Judas, que le vendió por 30 monedas de plata. Y como el rico cree que todo lo tiene con su dinero, no necesita de Dios, se olvida de Él y aún lo desprecia porque el amigo de los pobres, huérfanos y viudas es Dios. Finalmente, la avaricia lleva a la condenación eterna, al infierno. Qué difícil, nos dice Jesús en el Evangelio, es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, no nos vamos a salvar ni por ser ricos ni por ser pobres, sino por nuestra actitud y el uso de los bienes con los que Dios nos ha beneficiado y enriquecido. Y por tanto, en primer lugar, hemos de tener conformidad con lo que Dios nos da, pues estos bienes son suyos y Él sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. En segundo lugar, hemos de recordar que las riquezas y los bienes de este mundo no son un fin, sino meros instrumentos, medios para alcanzar la salvación eterna, y que todos ellos son vanidad de vanidades, pues pasan. Solamente los bienes eternos son aquellos que permanecen. Son buenos tanto en cuanto me ayudan a ser santo o a agradar a Dios, a practicar la virtud. Son malos tanto en cuanto me alejan de Dios, me impiden la virtud, me conducen al pecado. El modo práctico de usar bien los dones que Dios nos ha regalado, estos beneficios de su providencia para con nosotros, es referirlos siempre a Él, no solamente en general, sino también en particular, como algo tan sencillo como la bendición de los alimentos. Qué lástima, qué tremendo. ¿Cuántos cristianos se sientan a la mesa y no se acuerdan de hacer la señal de la cruz y dar gracias al Señor por el pan que le es brindado? Hemos de mirar en cada obra en qué o de qué modo hemos de aprovechar para nuestro bien y hemos de examinar si eso nos daña y si nos daña, apartarnos, alejarnos de él. Hemos de reparar al afecto y deseo que tengamos de cada uno de estos bienes, y ver si en ellos buscamos a Dios o nos buscamos a nosotros mismos. Si buscamos la vanidad, si buscamos las falsas locuras del mundo. Hemos de hacer examen de conciencia sobre el pasado, hemos de determinarnos para el futuro, porque solo y absolutamente es necesario que usemos de aquello que Dios nos da, que usemos de sus criaturas para conducirnos a nuestro fin, que es la gloria de Dios y la salvación de nuestra alma. Y ante el vicio de la avaricia se nos presenta la virtud de la pobreza. Así la alaba Santa Clara de Asís, discípula del poverelo. Oh bienaventurada pobreza, que da riquezas eternas a quienes la aman y abrazan. Oh santa pobreza, que a los que la poseen y desean les es prometido por Dios el reino de los cielos, y les son ofrecidas sin duda alguna hasta la eterna gloria y la vida bienaventurada. Oh dichosa pobreza, a la que el Señor Jesucristo se dignó abrazar con preferencia sobre todas las cosas. Y continuando en su carta, Santa Clara invita a Santa Inés de Praga a alegrarse y a regocijarse, porque por haber preferido el desprecio del siglo a los honores, la pobreza a las riquezas temporales y guardar los tesoros en el cielo antes que en la tierra, la recompensa será copiosísima en los cielos. ¿Qué es la virtud de la pobreza? Aquella virtud que ordena la conducta del cristiano en relación con el uso y posesión de los bienes materiales. 4 características tiene esta virtud. El desprendimiento voluntario, por el que se alcanza la plena libertad sobre todo lo criado. El cristiano renuncia a los bienes
se desapega de ellos por esperar en Dios y amarle solo a Él. La segunda característica es que esta virtud de la pobreza debe estar abierta a la caridad con el prójimo y con el necesitado. Nos lo dice el apóstol Santiago en su carta. La religión auténtica e intachable a los ojos de Dios es esta: atender a huérfanos y viudas y no mancharse con nada de este mundo. En tercer lugar, la virtud de la pobreza tiene un aspecto negativo, que es el sacrificio y la renuncia. No amas la pobreza, sino amas lo que la pobreza lleva consigo. Se lee en el libro Camino. Pero como virtud tiene también todo un campo de acción positivo, como es el aprovechamiento de los bienes, el ahorro, el cuidado, la conservación de lo que tenemos, sin dilapidarlo, sin maltratarlo, sin malgastarlo. En cuarto lugar, la virtud de la pobreza de ser vivida con naturalidad, sin artificio, ser pobre sin llamar la atención, sin hacer cosas extravagantes, sin proclamarlo a los cuatro vientos. Escuchad, hermanos míos queridísimos, dice el apóstol Santiago, ¿acaso no escogió Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Alegrémonos, pues, mis queridos hermanos. El Señor nos ha escogido, nos ha hecho ricos en la fe y herederos del reino que prometió a todos los que le aman. Así como San Francisco exhortaba a sus hermanos, guardemos nosotros la virtud de la pobreza y la humildad y el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que firmemente hemos profesado el día de nuestro bautismo. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.